Me llamo Audrey Pierce, tengo 37 años, solía creer que la Navidad se trataba de la familia, incluso si eso significaba conducir durante horas, trabajar hasta tarde y cubrir en silencio facturas que nadie más notaba. Pero el diciembre pasado, algo cambió. Los correos electrónicos nunca llegaron. La carpeta compartida de la familia desapareció. Y un mensaje de voz de mi madre confirmó la verdad: todos estuvimos de acuerdo en que no eres bienvenida en Navidad. Al principio, pensé que era solo rechazo, pero luego descubrí algo mucho peor: habían estado planeando mi eliminación mucho antes de esa noche, mientras yo era la que pagaba cada factura de la hipoteca, cada servicio, cada costo que mantenía vivas sus celebraciones, y cuando descubrí lo que decían de mí a puerta cerrada, la decisión que tomé sacudió la misma casa en la que celebraban. Esta no es solo una historia sobre ser excluida. Es una historia sobre lo que sucede cuando el silencio se convierte en prueba, cuando una familia que pensaba que podía borrarte de repente se enfrenta al costo de lo que llevabas sola. Quédense conmigo. Porque al final, entenderán cómo una decisión silenciosa cambió todo lo que creían controlar. Si encuentran esta historia interesante, por favor, tómense un momento para darle al botón de me gusta y suscribirse a Spotlight Fade. Realmente nos ayuda a traerles más historias como esta. Aún no lo sabía, pero la prueba de todo lo que temía ya me estaba esperando, oculta en los lugares que revisaba cada día sin pensar. Era una mañana de martes a principios de diciembre, lo suficientemente fría como para que las ventanas de mi apartamento en Portland tuvieran una fina capa de escarcha. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café que se enfriaba demasiado deprisa, mi portátil abierto, esperando algo que, en el fondo, sabía que no llegaría. Cada año, desde que tengo memoria, para la primera semana de diciembre, había un hilo de correos electrónicos sobre la Navidad. ¿Quién traería el jamón? ¿Quién se encargaba de los pasteles? ¿A qué hora nos reuniríamos todos en casa de mi madre en Boise? A veces los mensajes eran alegres, a veces tenían un toque de sarcasmo. Pero siempre estaban ahí. Esta vez, mi bandeja de entrada estaba en calma. Refresqué la pantalla una vez, luego otra, y una tercera vez, de la manera que lo haces más por costumbre que por esperanza. Aún nada. Ningún asunto con la palabra Navidad en mayúsculas de mi prima Chloe. Ningún recordatorio dramático de mi hermana Megan sobre etiquetar las cucharas de servir. Solo silencio. Me dije a mí misma que tal vez aún no habían empezado a planificar. Tal vez alguien estaba esperando confirmaciones de viaje. Pero yo sabía que no era así. Un silencio tan exacto, tan limpio, nunca es accidental. Probé la carpeta compartida que habíamos usado durante años. Cada diciembre, contenía una carpeta llena de hojas de cálculo, listas de reproducción, incluso registros de regalos. Cuando hice clic en ella, un mensaje en rojo apareció en la pantalla. Acceso denegado. Al principio, pensé que podría ser un fallo, así que probé un enlace de marcador antiguo. El mismo mensaje. Denegado. Era como una puerta que solía abrirse libremente, ahora cerrada desde dentro. Mi teléfono vibró a mi lado. Un mensaje de mi madre, Sharon, iluminó la pantalla. Sus palabras eran simples. No te preocupes, supuse que estarías ocupada este año. No necesitas estresarte por la Navidad. No había un te echaremos de menos. Ni un espero que puedas venir. Solo una frase que sonaba más a un despido que a preocupación. El tipo de mensaje que no pide una respuesta. Lo miré fijamente hasta que la pantalla se atenuó, el brillo desvaneciéndose como si también me estuviera excluyendo. El apartamento estaba en silencio, excepto por el leve zumbido del refrigerador. Dejé el teléfono y me recliné en la silla. No estaba llorando, había dejado de llorar por cosas tan predecibles hacía años, pero había una pesadez en mi pecho, una presión de algo que no podía tragar del todo. Familiar, pero más pesado esta vez. Como una puerta cerrándose con una finalidad que no podía ignorar. Pensé en el año pasado, había llegado a la casa en Boise más tarde de lo planeado, atrapada en el tráfico después de una reunión con un cliente. Mis brazos estaban llenos de regalos envueltos, mis manos pegajosas por llevar una bandeja de galletas que había horneado a las 2 de la mañana. Cuando entré en la cocina, ni una sola persona levantó la vista. La mesa del comedor estaba llena, cada silla ocupada. Mi hermana, Megan, me miró y sonrió con suficiencia. Mira quién finalmente decidió aparecer. Alguien más murmuró, más vale tarde que nunca, supongo. Ni siquiera vi quién lo murmuró,
porque siguieron risas, y en ese momento no importó. Lo que importaba era que nadie movió una silla, nadie hizo sitio. Terminé equilibrando un plato de papel en la encimera, comiendo de pie mientras mis parientes brindaban entre sí en la habitación de al lado. Me dije a mí misma entonces que fue un error, solo estrés o el caos de las fiestas. Las familias olvidan detalles, ¿verdad? Olvidan que no comes cerdo, o que siempre traes los huevos rellenos que nadie admite que le gustan pero que todos se terminan. Lo dejé pasar. Pero ahora, sentada en mi apartamento con ese mensaje ardiendo en mi bolsillo, no se sentía como un accidente. Se sentía orquestado. Como si se hubiera celebrado una reunión y mi nombre hubiera sido tachado de la lista. El café se había enfriado. Lo vertí en el fregadero y vi cómo el remolino marrón desaparecía por el desagüe. Afuera, la calle estaba iluminada con los vecinos colgando luces, el sonido de los niños gritando mientras corrían entre los patios. Dentro, el aire estaba pesado, cerré el portátil. No porque no hubiera nada más que buscar, sino porque ya sabía lo que no encontraría. Esa mañana se instaló en mí como la escarcha se instala en el cristal. Delgada e invisible, hasta que respiras y te das cuenta de que ya no puedes ver a través. Me quedé en la mesa más tiempo del que debería, mi teléfono boca abajo, el apartamento en silencio excepto por el bajo tic-tac del reloj en la pared. Las palabras de mi madre se repetían en mi cabeza. No te preocupes. Como si la ausencia de un asiento en la mesa fuera un regalo. Empujé la silla hacia atrás, me levanté y caminé hacia la ventana. Al otro lado de la calle, una familia sacaba un árbol artificial, el padre ajustando la base mientras la madre desenredaba cables de luces de colores. Parecía fácil. La forma en que se reían del desorden, la forma en que su hija aplaudía cuando la copa finalmente encajaba en su lugar. Observé hasta que mi aliento empañó el cristal, hasta que tuve que retroceder. El silencio de mi apartamento se hizo más pesado después de eso, sin invitación, sin planes, solo la clara comprensión de que, fuera lo que significaba familia en nuestra casa, yo ya no estaba incluida en ella. Y por primera vez, me permití sentirlo. No como un moretón que hay que ocultar, sino como una fractura que no sería ignorada. No respondí al mensaje de mi madre. No le envié una pregunta a Megan, simplemente dejé que el teléfono permaneciera oscuro y la habitación en silencio. Porque en el fondo, ya sabía que esto era solo el principio. El teléfono sonó justo después de las 9 de esa noche, mientras me cepillaba los dientes. La vibración resonó contra la mesita de noche de madera. Miré la pantalla y vi la palabra mamá en mayúsculas, de la misma manera que la había guardado años atrás cuando configuré el teléfono por primera vez. Lo dejé ir al buzón de voz, de pie, inmóvil, con el cepillo de dientes todavía en la boca. Cuando el timbre indicó un nuevo mensaje, me enjuagué la boca, me senté en el borde de la cama y presioné play. Su voz llenó la habitación, plana y demasiado ensayada. Todos estuvimos de acuerdo, no eres bienvenida en Navidad. No hubo vacilación, ni tristeza, ni intento de suavizar las palabras, sonaba menos como una madre luchando con una elección y más como una decisión de junta directiva comunicada sin apelación. Me quedé muy quieta, mi pulgar flotando sobre la pantalla. El mensaje se repitió una vez, y luego otra. El mismo tono medido cada vez. Para la segunda repetición, ya lo estaba guardando, mis dedos firmes incluso mientras mi estómago se anudaba. Sabía que querría esa grabación más tarde, la prueba de que lo que escuché no estaba solo en mi cabeza. Puse el teléfono sobre el edredón a mi lado y miré al techo. Las palabras resonaban en mi pecho, más pesadas cada vez que se repetían. No un siento que podría ser más fácil, no un me duele decir esto. Solo el nosotros colectivo. El veredicto frío, se sintió como ser expulsada de mi propia línea de sangre. A la mañana siguiente, me desperté temprano, inquieta por sueños que me dejaron con los puños apretados y un dolor de cabeza punzante. Alcancé el teléfono tan pronto como me senté. El hilo del grupo que había estado allí durante años, etiquetado como histeria navideña con el uso exagerado de emojis de Megan, había desaparecido. No archivado, no silenciado. Desaparecido. Me desplacé por otras conversaciones, buscando restos. La primera publicación en mi feed era una foto de Chloe, mi prima, sosteniendo una copa de vino en la mesa del comedor de mi madre. A su alrededor había rostros familiares, 12 en total, la mano de mi madre descansando en el hombro de Chloe como una coronación. El pie de foto decía, hacer lo mejor para toda la familia no siempre es fácil pero vale la pena. Hice zoom en la foto hasta que los píxeles se volvieron borrosos. El mismo candelabro que había ayudado a mi madre a elegir,
las mismas sillas de comedor que había pedido y llevado desde Portland para entregar. Ahora llenas de cuerpos que me habían expulsado. Mi pecho se oprimió, no con sorpresa, sino con confirmación. No había un asiento vacío para mí, ninguna tarjeta de lugar esperando. Me desplacé más abajo y vi un comentario de mi primo Liam. Voto difícil. Pero necesario. Otro de Megan con una línea de emojis de manos aplaudiendo. Cerré la aplicación rápidamente, pero las palabras ya se habían alojado en mi pecho como una piedra. El apartamento estaba en silencio de nuevo, el zumbido del calefactor era el único sonido. Me paré en la encimera y me serví un vaso de agua que apenas bebí, mi reflejo en la ventana de la cocina parecía desconocido, ojos más oscuros, hombros tensos, susurré las palabras para mí misma, probando cómo sonaban fuera de mi cabeza. Todos estuvimos de acuerdo, decirlo en voz alta lo hizo real de una manera que ni siquiera la grabación había logrado. Para el mediodía, intenté distraerme con correos electrónicos de trabajo, escribiendo respuestas que se sentían mecánicas. Mi teléfono volvió a vibrar, una notificación de que el grupo Histeria Navideña había sido renombrado a Los Auténticos. El nombre brilló en mi pantalla como una burla. Lo toqué, pero por supuesto, mi acceso fue denegado. Por un momento, consideré llamar a Megan, exigir una explicación. Pero en lugar de eso, dejé el teléfono. Sabía exactamente lo que diría. Que era demasiado sensible. Que ponía las cosas tensas. Que era mejor así. Siempre tenían una excusa, envuelta en un tono que me hacía sentir como el problema. Volví al buzón de voz esa noche, reproduciéndolo de nuevo mientras estaba sentada en la mesa de la cocina. La misma voz plana, la misma frase. Era asombroso lo fácil que una familia podía eliminar a alguien, como si el silencio y la negación fueran más limpios que la confrontación. Miré el icono de la carpeta en mi portátil donde solían estar guardadas nuestras fotos de las fiestas y pensé en lo rápido que se podían borrar las cosas. Más tarde, mientras revisaba correos electrónicos antiguos, me topé con uno del año pasado. Megan había escrito un recordatorio en mayúsculas para no olvidar los caminos de mesa. Me había incluido, incluso había etiquetado mi nombre con una nota sarcástica sobre mi llegada tardía. Lo leí 2 veces, luego lo cerré. La diferencia entre entonces y ahora era demasiado aguda. El año pasado yo era el chiste. Este año ni siquiera estaba en la habitación. Empujé mi silla hacia atrás y caminé por el apartamento, las tablas del suelo crujiendo bajo mis pasos. El silencio se sentía diferente ahora, más pesado. Como una casa después de que todos se han ido, pero las luces siguen encendidas. Me paré de nuevo en la ventana, observando el vecindario de enfrente brillar con decoraciones, cadenas de luces se enroscaban en los porches, inflables se mecían en el aire frío. Sus risas llegaban débilmente a través del cristal, distantes pero cortantes. Dentro de mi apartamento, no había nada más que el tic-tac del reloj y el mensaje de voz guardado en mi teléfono. Lo alcancé una última vez antes de acostarme, no para reproducir el mensaje, sino para comprobar que todavía estaba allí. Guardado. Seguro. La prueba de que mi ausencia no fue imaginada, sino decidida. Volví a poner el teléfono en la mesita de noche y apagué la lámpara. La habitación se sumió en la oscuridad, del tipo que se siente vacía y aguda al mismo tiempo. Mis ojos permanecieron abiertos más tiempo del que quería, escuchando el zumbido del calefactor, esperando que el silencio se suavizara. Nunca lo hizo. A la mañana siguiente, desperté con el tipo de pesadez que viene de cargar algo sin resolver durante la noche. Hice café y me senté en la mesa con mi portátil, esta vez no para revisar correos electrónicos, sino para abrir la hoja de cálculo que había mantenido durante años. Filas de números se extendían por la pantalla, ordenadas y predecibles. Cada uno, un recordatorio silencioso de lo que había cargado, mes tras mes: hipoteca, servicios, impuestos sobre la propiedad, seguro. Todo estaba allí. Hice clic en la pestaña de la hipoteca y me desplacé hasta el principio. Enero de 2020. El primer pago, 4 años de retiros constantes, cada línea marcada con la misma cifra, $1.420, 48 meses de mi vida, registrados en celdas ordenadas. Tracé la columna con mi dedo, como si pudiera sentir su peso a través del cristal. Esa casa había consumido más de mis ingresos que cualquier otra cosa que hubiera pagado. Vacaciones que me salté, ropa que nunca compré. Cenas que rechacé, todo para que ese pago pudiera salir silenciosamente de mi cuenta el primero de cada mes. Me recliné y me froté los ojos. Durante años,
Me había dicho a mí misma que era temporal. Que una vez que mi madre se recuperara, ella se haría cargo. Recordé la conversación en su cocina cuando me pidió que fuera cofirmante. Su voz había sido casual, su mano restándole importancia como si no fuera gran cosa, solo hasta que el banco se sienta cómodo. Audrey, había dicho, lo cambiaremos una vez que las cosas se estabilicen. Le había creído, porque en aquel entonces, todavía creía en sus promesas. Abrí la carpeta digital donde guardaba copias escaneadas de documentos importantes e hice clic en el archivo del préstamo. El PDF se cargó lentamente, el texto negro destacando sobre el fondo blanco. En la parte superior estaba el nombre de mi madre, Sharon Pierce, como propietaria única. Debajo, en letra más pequeña, aparecía mi propio nombre, no como propietaria, no como copropietaria, sino como coprestataria, la que hizo posible el préstamo pero no tenía ningún derecho sobre la casa misma. Miré las palabras hasta que se volvieron borrosas, mi pecho se oprimía de una manera que se sentía menos como un shock y más como la confirmación de algo que había intentado no ver. Todo este tiempo, pensé que nos estaba manteniendo a flote a ambas. En realidad, yo solo era el chaleco salvavidas que ella se ponía por conveniencia. El apoyo silencioso que podía desechar cuando quisiera. Empujé la silla hacia atrás y me levanté, caminando por el apartamento. Las paredes se sentían demasiado cerca, el aire demasiado pesado. Volví a abrir el documento en mi teléfono solo para ver si las palabras se veían diferentes en una pantalla más pequeña. No lo hacían. Propietaria. Sharon Pierce. Coprestataria. Audrey Pierce. Apreté la mandíbula. El calefactor se encendió, traqueteando suavemente, pero el sonido solo me recordó la pestaña de servicios en mi hoja de cálculo. Volví al ordenador y la abrí. Gas, electricidad, internet, $281 un mes, 340 otro, dependiendo de la temporada. Cada correo electrónico de confirmación todavía guardado en mi bandeja de entrada. Había configurado todos en pago automático hace años, diciéndome a mí misma que era más fácil de gestionar, más fácil mantener las cosas estables para ella, más fácil no pensar en si alguien siquiera se daba cuenta. Pensé en las noches en que mi madre había celebrado cumpleaños en esa casa, con las luces encendidas, el horno funcionando, las risas desbordándose en el patio. Todo ello alimentado por cuentas con mi nombre en la parte superior. Nadie preguntó nunca si las facturas eran pesadas. Nadie se ofreció nunca a dividirlas. Simplemente se asumía. Audrey se encargará. Cerré la hoja de cálculo y apoyé las palmas de las manos sobre la mesa. Mi reflejo en la pantalla oscura del portátil parecía desconocido, más duro, de alguna manera. Los números siempre habían estado ordenados, pero ahora se sentían como cadenas. Cada dólar atado a un recuerdo en el que ni siquiera se me permitía sentarme a la mesa. Caminé hacia la encimera de la cocina y saqué una carpeta del cajón, aquella donde guardaba copias físicas de ciertos documentos que nunca confiaba del todo a la nube. El papel estaba crujiente, el sello del notario nítido en la esquina. Leí el lenguaje de nuevo, cada frase legal otro clavo que me encerraba en la responsabilidad sin reconocimiento. La ira creció en mí, aguda y repentina, luego se drenó en algo más frío. Claridad. Había estado pagando por una casa que nunca llamaría mía, manteniendo habitaciones cálidas para personas que se reían de mí desde la mesa del comedor, alimentando un sistema que no tenía un asiento reservado para mí. Dejé la carpeta y cerré la tapa. El apartamento estaba en silencio de nuevo, pero esta vez el silencio tenía un filo diferente, no era vacío, era conciencia. Me hice otra taza de café, aunque apenas bebí la primera. El vapor se enroscaba hacia arriba, y dejé que nublara mi visión por un momento antes de apartar la taza. Abrí una nueva carpeta en mi portátil y escribí 2 palabras en la barra de nombre. Cuentas congeladas. Mis dedos flotaron por un momento, luego presioné Enter. La pantalla confirmó su creación, un pequeño icono cuadrado esperando ser llenado. Copié primero el extracto de la hipoteca, luego los de los servicios, luego los registros del seguro. Uno por uno, se deslizaron en la carpeta como piezas de un rompecabezas encajando en su lugar, cada archivo, otro recordatorio de que no había imaginado el peso, que era real, registrado, innegable. Para cuando cerré el portátil, la luz de fuera había cambiado, el sol de la tarde bañaba la habitación con un brillo pálido. Me paré de nuevo en la ventana, observando un camión de reparto entrar en el camino de entrada del vecino, el conductor llevando cajas envueltas en cinta festiva. Un niño aplaudió desde el porche, el sonido llegaba débilmente a través del aire frío. Me quedé allí hasta que el camión se fue, las luces del porche se encendieron,
su casa brillando cálidamente contra la noche. Detrás de mí, mi apartamento permanecía en penumbra, la carpeta de pruebas ahora descansando silenciosamente en el escritorio. Sabía que volvería a ella, añadiría más, la construiría hasta que no hubiera forma de negar lo que había llevado sola. Por ahora, simplemente dejé que el silencio se extendiera, no pesado esta vez, sino constante, como una decisión formándose silenciosamente en el fondo, esperando su momento. 3 años antes, había estado en el vestíbulo de una tienda de envíos en Portland, equilibrando una pila de cajas cuidadosamente envueltas contra mi cadera. Cada una estaba etiquetada con un nombre escrito con mi letra pulcra, cada una sellada con cinta adhesiva con cuidado. Había trabajado turnos de noche esa semana solo para cubrir el costo extra del envío urgente. Dentro de las cajas había regalos que había elegido lentamente durante meses, pequeñas cosas que pensé que importarían. Una pulsera de plata que mi hermana Megan había admirado de pasada en mayo, una bufanda del tono exacto de azul que mi madre, Sharon, solía llevar en sus antiguas fotos escolares, adornos para el árbol que me recordaban a los que teníamos cuando era niña. Recordaba el tacto del cartón contra mis brazos mientras el empleado imprimía las etiquetas. El total fue más alto de lo que había planeado, pero deslicé mi tarjeta de débito por el mostrador sin dudarlo. Sentí que valía la pena. Me dije a mí misma que cuando esos regalos llegaran a Boise, mi madre y mi hermana sonreirían y tal vez, solo tal vez, recordarían que yo era parte de esta familia incluso desde millas de distancia. Unos días después, estaba sentada en mi escritorio en el trabajo durante el almuerzo, navegando por Facebook. La primera foto que apareció fue la sala de estar de mi madre, abarrotada de parientes, con papel de regalo esparcido por la alfombra. Hice zoom rápidamente, buscando los regalos que había enviado. Estaban allí, la pulsera brillando en la muñeca de Megan, la bufanda envuelta con orgullo alrededor del cuello de mi madre, los adornos colgando del árbol. Mi pecho se calentó por un momento, hasta que leí el pie de foto. De parte de todos nosotros. Lo leí de nuevo, más lentamente esta vez, esperando mi nombre. Pero no había nada. Mi hermana había escrito el pie de foto, reclamando los regalos como un esfuerzo colectivo, como si me hubieran incluido en un grupo sin nombre. Los parientes comentaron con corazones y agradecimientos. Nadie preguntó quién había elegido los regalos, quién los había enviado por la noche, quién se había quedado hasta tarde en el trabajo para pagarlos. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. Me quedé allí en la sala de descanso con el teléfono pesado en la mano. A mi alrededor, los compañeros de trabajo charlaban sobre los planes de viaje para las fiestas, pero yo solo escuchaba el eco de mis propios pensamientos. Qué rápido se puede borrar a una persona. Qué fácil se puede reenvasar la gratitud hasta que eres invisible. No había sido solo esa Navidad, los cumpleaños pasaban de la misma manera. El pastel para mi primo Liam se había pedido con mi tarjeta, pero las fotos en línea agradecían a la familia. Las decoraciones que había comprado aparecían en las fotos, etiquetadas como trabajo en equipo. Cada esfuerzo que hacía era tragado por completo, renombrado, reasignado. Me dije a mí misma en ese entonces que no importaba, que los regalos estaban destinados a ser dados sin reconocimiento. Pero sentada en mi apartamento ahora, mirando el brillo de mi portátil, sabía que no era así. Importaba porque el patrón era demasiado claro. Mi presencia nunca era reconocida, pero mi dinero, mi esfuerzo, mi tiempo, esos siempre eran bienvenidos. Abrí de nuevo la carpeta de cuentas congeladas. Los archivos de la hipoteca y los servicios ya estaban allí. Ahora comencé a sacar recibos de correos electrónicos antiguos, capturas de pantalla de pedidos en línea, confirmaciones de envío. Copié la foto de Megan llevando la pulsera, la que había subtitulado como si viniera de todos. Los arrastré a la carpeta, uno por uno. Evidencia. No para nadie más, sino para mí misma. Para que cuando dudara, recordara que no lo había imaginado. La carpeta creció, pequeños iconos apilándose ordenadamente en filas. Cada uno, un registro de cómo mi nombre había sido eliminado, pero mi esfuerzo permanecía. Los revisé lentamente, mi pecho oprimiéndose mientras los recuerdos parpadeaban. La bufanda alrededor de los hombros de mi madre, elogiada en los comentarios como si hubiera aparecido de la nada. Los adornos brillando en el árbol que nadie admitió que venían de mí. Me recliné en mi silla, frotándome las sienes. Mi apartamento estaba en silencio, la única luz era el brillo azul de la pantalla. Afuera, las risas llegaban débilmente desde el apartamento de un vecino donde sonaba la música. Pensé en las risas en la casa de mi madre ese año, la forma en que habían brindado alrededor del árbol, mis regalos en sus manos, mi nombre ausente. El silencio interior me oprimía. Pero esta vez, no me sentí aplastada por él. En cambio, agudizó algo.
Me di cuenta de que lo que más dolía no era el dinero ni el esfuerzo, era la reescritura de la memoria. La forma en que una familia podía recortar tu nombre de la foto y aún así quedarse con las piezas que habías dado. Resalté los archivos en la carpeta de cuentas congeladas y creé una subcarpeta titulada Borrados. Mis manos temblaron ligeramente mientras arrastraba las fotos y los recibos dentro. Se sentía como tallar un espacio para la verdad, un lugar donde mis contribuciones no podían ser robadas ni mal etiquetadas. Cuando cerré el portátil, la habitación estaba oscura, excepto por la tenue luz de las farolas que se filtraba a través de las persianas. Me recliné en la silla y solté un aliento que había estado conteniendo demasiado tiempo. La evidencia estaba guardada. Los recuerdos catalogados. Por primera vez, sentí el tenue contorno del control, frágil, pero real, como la primera grieta en el hielo antes de que se parta de par en par. A la mañana siguiente, la primera vibración en mi teléfono llegó antes de que sirviera el café. Lo levanté, esperando otro correo electrónico de trabajo, pero la pantalla mostraba el nombre de Liam. Mi primo nunca había sido de mucha conversación fuera de los eventos familiares, así que el breve mensaje me sorprendió más de lo que esperaba. Todo se siente más fácil sin ti. Lo leí una vez, luego otra, esperando que mi cerebro se pusiera al día. No había saludo, ni amortiguador. Solo esa línea, desnuda y afilada. Mi pulgar se cernió sobre el teclado, pero no escribí una respuesta. En su lugar, tomé una captura de pantalla y dejé caer el teléfono sobre la encimera. Las palabras resonaban en mi pecho, más fuertes porque eran tan casuales. Más fácil sin ti. Seguí los movimientos para hacer café, echando el café molido en el filtro, llenando la cafetera con agua, pero cada sonido se sentía distante, el siseo de la máquina, el goteo en la cafetera, el olor llenando la cocina. Miré el vapor que se elevaba, tratando de estabilizarme, cuando otro zumbido iluminó la encimera. Jenna, mi prima menor, 25 años, la que siempre parecía un poco fuera de lugar en esas cenas abarrotadas. Su mensaje era corto pero diferente. ¿Puedo llamarte? Dudé, luego escribí, sí. El teléfono sonó casi al instante. Su voz era cuidadosa, baja, como si alguien pudiera escucharla incluso a través de la línea. No estoy de acuerdo con lo que hicieron, dijo. Tengo algo que necesitas escuchar. Me enderecé en la silla. ¿Qué quieres decir, Jenna? Hubo una pausa, el sonido de su respiración entrecortada. Lo grabé. La forma en que hablaron de ti la semana pasada. No podía dejarlo así. Mi pulso se aceleró. Prometió enviar el archivo, me dijo que lo guardara bien y luego colgó rápidamente, como si incluso la llamada misma conllevara un riesgo. Un momento después, apareció una notificación. Un archivo de audio esperando en mi bandeja de entrada. Le di a reproducir con los dedos temblorosos. El sonido era claro, el murmullo de fondo de copas chocando se oía débilmente detrás de las voces. Megan habló primero, su tono agudo, despectivo. Es fría, todo lo que hace se siente calculado, como si quisiera un aplauso por ser decente. La voz de mi madre siguió, firme e insensible. No es realmente de la familia, solo es conveniente. Hubo risas, una oleada de acuerdo. Luego, la voz de Brian se deslizó, medida como si estuviera discutiendo números en el banco. No remuevas las aguas. Mantén su nombre en los papeles, es limpio, no hay necesidad de agitar las cosas. El clip terminó abruptamente, el silencio tragándose la habitación a mi alrededor. Me quedé helada, el teléfono pesado en mi mano, las palabras dando vueltas en mi cabeza. Conveniente. No familia. Fría. Puse el teléfono sobre la mesa y presioné ambas palmas contra mis ojos hasta que la oscuridad detrás de ellos chispeó. Las lágrimas amenazaron pero no cayeron de inmediato. Vinieron lentamente, calientes contra mis mejillas. No sollozos fuertes, sino un flujo silencioso que no podía detener. Durante años, había sentido el cambio. La forma en que las bromas tenían un filo, la forma en que el silencio crecía alrededor de mis contribuciones, pero escucharlo, dicho en voz alta, grabado en sus propias voces, eliminó toda duda. Se habían sentado juntos en una habitación, con las copas en alto, y me habían reducido a una utilidad, no una hija, no una prima, no una hermana, solo conveniente. Alcancé un pañuelo, luego otro, pero mis manos temblaban mientras me secaba la cara. El apartamento se sentía más pequeño, las paredes más cercanas, el silencio casi insoportable. Me levanté y caminé, el suelo de madera crujiendo bajo mis pasos. Cada palabra resonaba con cada pasada por la habitación. Fría, conveniente, no familia. Finalmente, me senté de nuevo y abrí mi portátil, arrastrando el archivo a la carpeta de cuentas congeladas. Mi cursor se detuvo durante mucho tiempo antes de hacer clic. El icono apareció junto a los demás.
Otra pieza de prueba. Esta dolía más que cualquier número en una hoja de cálculo. Me recliné, mirando al techo, con la garganta apretada. Era extraño lo rápido que se podía cruzar la línea entre la sospecha y la certeza. Durante años, me dije a mí misma que podría estar imaginando cosas, que tal vez era demasiado sensible. Una grabación de 10 segundos puso fin a ese debate. Para siempre. La cafetera pitó en la cocina, sobresaltándome. Me serví una taza, aunque mis manos todavía estaban inestables, el líquido salpicando contra el borde. La sostuve entre mis palmas, dejando que el calor me anclara, aunque apenas registré el sabor. Pensé en llamar a Jenna de nuevo, agradecerle, pero las palabras se sentían atascadas. Sabía por qué lo había hecho, por qué se arriesgó a enviar el archivo, ella había visto lo que yo había vivido. Ella también había sentido la corriente subterránea, y tal vez, a su manera, quería que supiera que no estaba loca, que lo que sentía era real. El reloj pasó del mediodía, la luz del sol se filtraba a través de las persianas, franjas de brillo cortando el suelo. Me senté con mi café enfriándose a mi lado, el audio repitiéndose en mi cabeza sin necesidad del teléfono, sus risas, su certeza, su desprecio. Finalmente, las lágrimas se ralentizaron, secándose pegajosas contra mi piel. Lo que se instaló en su lugar fue algo más frío, más estable. Una especie de claridad que dolía pero que también se convertía en resolución. Tenía los números, los documentos, los recibos, ahora también tenía sus voces. Cerré el portátil suavemente y me quedé quieta por un largo momento, escuchando el zumbido del refrigerador, los débiles sonidos de la vida de los apartamentos de arriba y abajo. Mi respiración se estabilizó, el temblor en mis manos disminuyó. La verdad había sido dicha, grabada, guardada, no había forma de deshacerlo. Para cuando el sol bajó, proyectando una luz naranja sobre las paredes, me levanté y cerré las cortinas. El apartamento se oscureció a mi alrededor. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y dejé que mi cuerpo se hundiera en el sofá. El silencio volvió. Pero esta vez, no estaba lleno de duda, sino de certeza. Me sequé el último rastro de humedad de mis mejillas y me senté erguida. Las lágrimas habían sido necesarias, pero no eran el final. Fueron la última rendición antes de que algo más fuerte tomara forma. Podía sentirlo esperando. Firme. Frío. Innegable. Acerqué el portátil y abrí un documento nuevo, la pantalla blanca deslumbrando en la penumbra de mi apartamento. Mis dedos se cernieron sobre el teclado, dudando por un instante antes de comenzar a escribir una lista. Hipoteca, servicios, impuestos sobre la propiedad, seguro, internet, gas, electricidad. Cada cuenta vinculada a esa casa en Boise, cada hilo que me ataba a ellos sin reconocimiento, la lista se extendió más de lo que quería, y con cada palabra, mi pecho se oprimía más. Miré las líneas hasta que se volvieron borrosas. Este era el esqueleto de mi vida durante los últimos 4 años. Invisible, pero constante. Los había mantenido a flote sin aplausos, sin siquiera un asiento en su mesa. Me habían expulsado mientras seguían viviendo de lo que yo proporcionaba. El pensamiento se endureció dentro de mí. Si querían una familia sin mí, entonces podían tenerla, despojada de la conveniencia que yo les había dado en silencio. Alcancé un bloc de notas del cajón y comencé a copiar los números de cuenta a mano. El acto me estabilizó, la tinta presionando el papel, cada dígito permanente. Junto a ellos, escribí las próximas fechas de débito programadas, todas cuidadosamente alineadas. 1 de enero. Hipoteca, 27 de diciembre. Electricidad, 3 de enero. Fideicomiso del impuesto sobre la propiedad. Mi letra se veía más firme que nunca, cada número escrito como si fuera parte de un contrato. El reloj de la estufa marcaba la medianoche. Me serví otra taza de café, más fuerte esta vez, y me apoyé en la encimera mientras el vapor empañaba mis gafas. Mis manos temblaron ligeramente al levantar la taza, pero el calor me estabilizó. Por una vez, el temblor no era de miedo, era por el peso de la elección. Volví a la mesa, dejé el café y abrí la página web del banco. Mi nombre de usuario y contraseña se sintieron más pesados de lo habitual mientras los escribía. El panel de control se iluminó, números limpios alineados en la pantalla. El saldo de la hipoteca primero, en negrita en la parte superior. Me desplacé por el historial de pagos, fila tras fila de mi dinero desapareciendo cada mes. 48 meses, todos a tiempo, nunca un pago omitido. En la parte inferior de la página, un pequeño botón esperaba, opciones.
Mi cursor se cernió, el menú desplegable se abrió con comandos simples: pausar, congelar, cancelar pago automático. Las palabras parecían clínicas, casi inofensivas. Me quedé allí por un largo momento, respirando lentamente, sintiendo el calor del café contra mi palma. Cerré la pestaña antes de hacer clic en algo. Aún no estaba lista, la decisión debía ser deliberada, no apresurada. Abrí una nueva carpeta en mi escritorio y la llamé Evidencia. Dentro, comencé a arrastrar capturas de pantalla. Extractos de hipoteca, confirmaciones de servicios, recibos de impuestos, seguro de hogar. Cada archivo se deslizó ordenadamente en su lugar. Añadí la grabación que Jenna me había enviado, aquella en la que la voz de mi madre me llamaba conveniente, no familia. Arrastré la publicación de Facebook de Chloe, sonriendo con la mano de mi madre en su hombro, con el pie de foto sobre hacerlo mejor para la familia. La carpeta se hizo más pesada con cada adición, como si estuviera absorbiendo años de sacrificio silencioso. Me detuve y la miré. Una calma fría me invadió. Había pasado tanto tiempo dudando de mí misma, pero aquí estaba la prueba, sus voces, sus caras, su negación, todo documentado. Cogí el teléfono de nuevo y volví a abrir la aplicación bancaria. La cuenta de la hipoteca apareció primero, el pago programado parpadeando ante mí. Mi pulgar se cernió sobre la opción congelar. El peso de los años presionando detrás de ese pequeño botón. Mi estómago se contrajo como preparándose para un impacto. Presioné. La pantalla cambió a una ventana de confirmación. Su solicitud para congelar esta cuenta ha sido enviada. Una pequeña marca de verificación verde parpadeó. Solté un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Estaba hecho. Dejé el teléfono suavemente, como si la acción misma llevara una ceremonia. El silencio en el apartamento cambió. Ya no estaba pesado de soledad, era agudo, decisivo. El zumbido del refrigerador sonaba diferente, como un metrónomo marcando el tiempo con un nuevo ritmo. Volví al portátil, abrí otra pestaña e inicié sesión en la compañía eléctrica. El saldo era 0, gracias al pago automático, pero los detalles de la cuenta todavía mostraban mi nombre en la parte superior. Hice clic en gestionar, apareció la misma opción, suspender. Dudé, luego guardé primero una captura de pantalla, arrastrándola a Evidencia, luego presioné el botón. Un correo electrónico de confirmación llegó al instante: servicio programado para finalizar el 24 de diciembre a las 6 de la tarde. Sonreí sin querer. Gas e internet siguieron. Cada uno congelado, cada confirmación guardada. Escribí notas en el bloc de notas a mi lado, números de cuenta rodeados con un círculo, mi letra más firme con cada entrada. Esto no era caos. Era limpio. A las 3 de la mañana, había terminado. Cada cuenta estaba bloqueada, suspendida o programada para ser cortada. La carpeta en mi escritorio rebosaba de pruebas. Me dolían los hombros de estar encorvada, pero la fatiga se sentía diferente, se sentía ganada. Me recliné en la silla y dejé que mis ojos descansaran en las palabras cuentas congeladas impresas en el icono de la carpeta. La ironía casi me hizo reír. Me habían borrado de su Navidad, me habían eliminado de los chats y las fotos, pero ahora yo había borrado su red de seguridad. La máquina silenciosa que mantenía su casa iluminada y cálida. Redacté 3 correos electrónicos antes de acostarme. El primero, dirigido a un reportero de The Voice Chronicle con el que una vez trabajé en una campaña de caridad. El segundo, al director de la organización sin fines de lucro donde mi madre era voluntaria. El tercero, al supervisor de la sucursal de Brian en el banco. Cada borrador contenía archivos adjuntos, etiquetados ordenadamente. No escribí acusaciones, solo hechos, documentos, recibos, la grabación, capturas de pantalla de las cuentas congeladas. Los guardé todos en borradores. No estaba lista para enviar, pero sabía que lo haría. Cuando finalmente cerré el portátil, el reloj marcaba casi las 4. Me ardían los ojos, pero mi pecho se sentía más ligero de lo que se había sentido en meses. Caminé hacia la ventana y corrí las persianas. La calle de afuera estaba en silencio, el pavimento resbaladizo por la escarcha. Al otro lado, la casa de un vecino brillaba con luces de Navidad, parpadeando en rojo y verde a un ritmo constante. Las observé parpadear contra el cielo oscuro, y por una vez, la vista no me dolió. Presioné mi palma contra el cristal, el frío filtrándose en mi piel. Esto no era una venganza nacida de la ira, era supervivencia, era dar un paso atrás del drenaje interminable de ser conveniente. Me habían llamado fría, tal vez tenían razón, el frío era constante. El frío era controlado.
el frío sabía cuándo dejar de alimentar un fuego que solo me quemaba. Dejé que las persianas volvieran a su lugar y caminé hacia el sofá, mi cuerpo se hundió en los cojines, el agotamiento tirando de mí, pero debajo había algo más firme, una decisión tomada, una línea trazada, la carpeta en mi portátil esperaba, pesada de pruebas, paciente con el silencio, mi teléfono permanecía en silencio sobre la mesa, mensajes de confirmación apilados en mi bandeja de entrada, por primera vez en años, no estaba esperando su aprobación, sus invitaciones, sus votos. Mientras cerraba los ojos, el silencio no dolía. Zumbaba con certeza, como el hielo extendiéndose limpio sobre un lago, ininterrumpido, innegable. La víspera de Navidad llegó con un cielo frágil, del tipo que mantiene su frío en lo alto del aire y lo deja hundirse en el suelo. Desperté tarde esa mañana, estirada en el sofá con la manta enredada alrededor de mis piernas. Mi teléfono vibró en la mesa a mi lado con recordatorios de las cuentas congeladas, correos electrónicos de confirmación sellados con fechas y horas. Los leí por encima, luego volví a poner el teléfono boca abajo. Todo estaba en marcha ahora. El día pasó tranquilamente, me cociné huevos, tosté pan e hice té. Caminé hasta la tienda de la esquina por leche, las aceras casi vacías. La mayoría de la gente ya en casa, preparándose para sus celebraciones. Mi propio apartamento permaneció quieto, sin decoraciones, sin árbol, sin regalos apilados en un rincón, había dejado de fingir. Por la noche, me senté con un libro en mi regazo, aunque apenas leí las palabras. Mi teléfono vibró una vez, luego otra, al principio lo ignoré, pero el sonido se repitió, los mensajes apilándose rápidamente. Me incliné y lo cogí. La pantalla se iluminó con una avalancha de mensajes de texto, cada uno de mis primos que aún estaban en casa de mi madre en Boise. El primero decía: se acaba de ir la luz. El siguiente llegó segundos después: está todo a oscuras, mamá está gritando. Otro siguió: el servicio de catering intentó pasar la tarjeta y fue rechazada. Nadie puede pagar. Miré las palabras, las comisuras de mis labios se tensaron, aunque no sonreí. Seguí desplazándome mientras llegaban más. Invitados confundidos, gente encendiendo velas. Chloe publicó en un chat grupal preguntando si alguien tenía linternas extra. La imagen se formó en mi mente con demasiada claridad. El comedor abarrotado a oscuras, el pavo enfriándose en silencio, las voces elevándose mientras el pánico se extendía. Apareció un nuevo mensaje. Este de Megan. ¿Hiciste esto tú? Dejé el teléfono en mi mano, mi pulgar rozando el borde de la pantalla. No respondí nada. No necesitaba hacerlo, siguió otra ola de mensajes de texto, ahora más rápidos. Sharon llamó a la compañía eléctrica. Le dijeron que la cuenta está inactiva. Mamá le está gritando al servicio de atención al cliente, diciendo que debe ser un error. Luego el siguiente, más agudo, el representante le dijo que el titular principal congeló la cuenta. Las palabras se asentaron en mí, más frías de lo que esperaba. Esta cuenta ha sido congelada por el titular principal. Una línea pronunciada por un extraño en un centro de llamadas, pero en mi mente, podía oírla caer en la habitación como un martillo de juez. Imaginé a mi madre de pie en su cocina, el teléfono inalámbrico presionado contra su oreja, el rostro rígido mientras las palabras se hundían. Brian moviéndose incómodamente a su lado, dándose cuenta de lo que significaba. Megan paseando, su voz chillona, tratando de encontrar a alguien más a quien culpar, los invitados susurrando, sacándose los abrigos del perchero, el calor de la casa disolviéndose en sombras. Otro mensaje llegó de Liam: la gente se está yendo, la mitad de la mesa ya se ha ido. Mamá parece que está a punto de desmayarse. Puse el teléfono en la mesa de café, con la pantalla hacia arriba esta vez, y observé cómo los mensajes se deslizaban por ella como una cinta de teletipo. Cada uno una instantánea del desmoronamiento, niños llorando porque las luces no volvían a encenderse. Mi tío intentando encender la chimenea de gas pero sin éxito, el pedido de postre de alguien cancelado porque la tarjeta fue rechazada. A lo lejos, fuera de mi ventana, el débil sonido de las bocinas de los coches resonaba desde la autopista, gente dirigiéndose a sus propias celebraciones. Me recliné, el teléfono todavía iluminándose con pánico, mi apartamento brillaba suavemente con una sola lámpara junto al sofá. El contraste se sentía casi irreal, su caos, mi calma. A las 6:35, el nombre de Megan apareció de nuevo: respóndeme. Esto es culpa tuya. Dejé que la notificación se desvaneciera.
Unos minutos más tarde, llegó otro mensaje, esta vez de Jenna, silenciosa como siempre. Saben que fuiste tú, nadie lo dice en voz alta. Pero lo saben. Cogí el teléfono, lo leí 2 veces y lo volví a dejar. Mi pecho estaba tranquilo, mi respiración uniforme. Me habían llamado fría. Tal vez era verdad. El frío no vacilaba. El frío mantenía su forma. A las 7, los mensajes disminuyeron. La fiesta se había fracturado, los invitados dispersándose en la noche. El último mensaje que llegó fue de Liam. Todos se han ido. La casa está a oscuras. Mamá solo sigue diciendo tu nombre. Me levanté y caminé hacia la ventana. Al otro lado de la calle, la casa de mi vecino brillaba intensamente con cadenas de luces y un árbol enmarcado en la ventana. Las risas llegaban débilmente a través del aire frío, amortiguadas pero claras. Dejé mi palma descansar sobre el cristal, el frío filtrándose en mi piel. Detrás de mí, el teléfono vibró una vez más y luego se quedó quieto. No lo alcancé, dejé que la quietud se instalara, constante e ininterrumpida, mientras su noche se deshacía en la oscuridad a millas de distancia. La luz de la mañana se coló por mis persianas en finas y pálidas franjas, y por primera vez en años, me permití quedarme en la cama sin prisa por ir a ningún lado. Mi teléfono estaba pesado en la mesita de noche, todavía lleno de mensajes de la noche anterior, los revisé perezosamente, releyendo el pánico que ya había memorizado, hasta que una nueva notificación parpadeó en la parte superior. Era una alerta de noticias de The Voice Chronicle. La abrí, y el titular me hizo sentarme derecha. Sharon Pierce renuncia como anfitriona de la cena benéfica anual de Navidad. El artículo era breve, casi cortante. La Junta de la organización sin fines de lucro había emitido un comunicado agradeciendo a la comunidad pero anunciando un cambio de liderazgo debido a inconsistencias en las contribuciones de los donantes. El nombre de mi madre no aparecía en la lista de agradecimientos, lo leí 2 veces, mi pulso lento y constante. No habían impreso mi nombre, pero habían eliminado el de ella. 1 hora más tarde, mi teléfono sonó con un número que reconocí de años atrás. Raquel, una reportera con la que una vez trabajé durante una campaña de recolección de alimentos. Su voz era enérgica pero cautelosa. He recibido documentación sobre el apoyo financiero para la propiedad de los Pierce. ¿Puedes confirmar la autenticidad? Caminé hacia la cocina, serví café en una taza y me apoyé en la encimera. Sí, dije. Cada recibo es mío. Los pagos, los servicios, la hipoteca. Todo. Raquel hizo una pausa, luego preguntó si quería hacer declaraciones oficiales. Le dije que no, no tenía interés en ser el centro de atención, solo quería que la verdad respirara. Me agradeció y prometió precisión en su cobertura. La llamada terminó con el débil clic de su teclado, ya escribiendo. Para el mediodía, el sitio web de la organización sin fines de lucro había sido borrado. Las fotos del evento desaparecieron, el nombre de mi madre se desvaneció de cada página que una vez la elogió como benefactora. En su lugar había silencio, un vacío evidente donde solía estar su reputación. Me recosté en el sofá con mi portátil sobre las rodillas, revisando los cambios. Había una extraña satisfacción en ver su imagen cuidadosamente pulida desmoronarse tan públicamente. Había construido su vida sobre las apariencias, sobre organizar cenas que parecían generosas mientras el peso de todo recaía sobre mí. Ahora la máscara se había deslizado, y el mundo podía ver el vacío debajo. Los mensajes de mis primos seguían llegando. Megan escribió en mayúsculas, exigiendo saber qué había enviado. Chloe me acusó de destruir el nombre de la familia. Liam no dijo nada, solo envió una imagen de la casa a oscuras con velas brillando débilmente en las ventanas. Jenna envió un mensaje silencioso. Están en pánico, se culpan unos a otros. Más tarde esa tarde, llegó otra llamada, esta vez de un número desconocido. El hombre al otro lado de la línea se presentó como un oficial de cumplimiento regional del banco donde trabajaba Brian. Su voz era cortante, profesional. Hemos recibido un archivo de audio sobre los comentarios del señor Pierce sobre la documentación de préstamos, con efecto inmediato, ha sido puesto en licencia administrativa mientras revisamos, murmuré un acuse de recibo, no di detalles adicionales y dejé que colgara. La habitación volvió a estar en silencio, excepto por el zumbido del calefactor. Imaginé a Brian sentado en su oficina, con las persianas bajadas, su supervisor reproduciendo la grabación de su voz. No remuevas las aguas. Mantén su nombre en los papeles. Es limpio. No hay necesidad de agitar las cosas. La ironía me golpeó profundamente.
Durante años, me había descartado con esas mismas palabras, suaves y calculadas, como si reducirme a papeleo fuera inofensivo. Ahora esas mismas palabras habían vuelto, despojándolo de su autoridad. Me apreté la manta sobre los hombros y miré la nieve que comenzaba a caer afuera. Cada copo golpeaba el cristal y se derretía al instante, dejando finas rayas de agua. Mi pecho se sentía más ligero. No alegre, no triunfante, sino estable. Alrededor de las 3 de la tarde, el artículo de Raquel se publicó. Esta vez era más largo, detallado. Describía años de pagos realizados por una coprestataria cuyo nombre no figuraba en la escritura. Mencionaba cuentas de servicios públicos, seguros, registros fiscales, todo vinculado a la misma persona. El artículo nunca me nombró, pero no era necesario. Cualquiera que hubiera estado en esa mesa, cualquiera que se hubiera reído a mi costa, lo sabría. Cerré el portátil y me senté en silencio. El zumbido del tráfico afuera, débil a través de las paredes, pensé en mi madre, su teléfono sonando sin parar, sus vecinos susurrando, siempre le habían importado más las apariencias que cualquier otra cosa. Perder la cara frente a la comunidad le dolería más que perder la electricidad en su casa. Por la noche, los mensajes de texto disminuyeron, el último que recibí fue de Jenna, escribió simplemente. La abuela preguntó qué pasó. Nadie se lo quiere decir. Dejé el teléfono y dejé que el mensaje reposara. La casa en Boise estaba a oscuras. Los lazos benéficos, cortados. La carrera de Brian se había resquebrajado. Y el nombre de mi madre, borrado de la junta que adoraba. La máscara que había llevado durante años había desaparecido. Y por una vez, no me sentí invisible, me serví otra taza de café, más fuerte esta vez, y me quedé junto a la ventana mientras la nieve se espesaba afuera. La ciudad estaba en silencio, la calle de abajo bordeada de farolas brillantes. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el cristal, firme e impasible. Por primera vez en años, el silencio a mi alrededor se sentía como compañía en lugar de castigo. El teléfono comenzó a vibrar de nuevo antes de que el café en mis manos se enfriara. El nombre de Megan llenó la pantalla primero, seguido de una cadena de mensajes, cada uno más agudo que el anterior. Lo has arruinado todo. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Mamá está humillada. La familia parece tonta. Me desplacé lentamente, leyendo cada línea con la misma calma distante que solía usar para leer correos electrónicos de trabajo. No había nada nuevo en su voz, solo culpa lanzada como siempre lo había sido, pero esta vez, aterrizó sin peso. Toqué el botón de captura de pantalla con cuidado, guardando cada mensaje, y luego los deslicé a la carpeta de cuentas congeladas. Se unieron a los recibos, las grabaciones, las fotografías, los etiqueté como Megan Textos, Kimbo 24 Dick. Se sentía mecánico, como archivar pruebas en un gabinete, y en cierto modo, lo era. Minutos después, una nueva notificación iluminó la pantalla, apareció el nombre de mi madre. El mensaje, corto, seguimos siendo familia, eso fue todo lo que escribió. La misma mujer que me había expulsado y se había quedado en su comedor mientras se brindaba por mi ausencia. Miré las palabras, mi pulgar flotando, y luego dejé el teléfono sin escribir una sola letra. La pantalla se atenuó y se apagó. Su intento de reconciliación flotando allí, sin ser reconocido. El silencio se extendió por unas cuantas respiraciones antes de que otra vibración sacudiera la mesa. Jenna, esta vez. Su mensaje llegó como un susurro en comparación con los demás. Están todos peleando, todos se culpan unos a otros, imaginé la casa en Boise. Voces alzadas, platos apartados, la familia fracturada bajo su propio peso. Megan señalando a Brian, acusándolo de descuido con el banco. Mi madre arremetiendo contra Chloe por publicar fotos que llamaron la atención, Liam hundiéndose en el silencio, como siempre hacía cuando el conflicto hervía, y Jenna, la observadora silenciosa, enviándome destellos desde los bordes de la tormenta. La nieve afuera se espesó, los copos apilándose contra el cristal de la ventana, suaves y constantes. Dentro de mi apartamento, guardé también el mensaje de Jenna, deslizándolo en la misma carpeta. Lo etiqueté como familia interno 25 Dick. Mis dedos estaban firmes mientras escribía. Cada pulsación de tecla, otro recordatorio de que ya no era la borrada. Yo era la que llevaba el registro. El teléfono sonó de repente, una llamada en lugar de un mensaje de texto. Megan de nuevo. Dejé que vibrara contra la mesa hasta que se silenció. Segundos después, otra llamada, esta vez del número de Brian. La silencié antes de que terminara el primer timbre.
Cuando mi madre intentó un momento después, puse el teléfono boca abajo. La pantalla pulsaba con su desesperación, pero la dejé brillar sin respuesta. Me quedé en la encimera, bebiendo el último sorbo de mi café, y escuché el silencioso zumbido del apartamento. Cada vibración del teléfono era un contraste, su caos presionando contra mi calma, el equilibrio había cambiado, y por una vez, no estaba luchando por explicarme o defender mi valía. Llegaron más mensajes de texto. Megan de nuevo, sus palabras cortantes. Crees que esto te hace fuerte, pero todo lo que hiciste fue destrozarnos. Luego Brian, cortante y frío, ¿te das cuenta del lío legal que has causado? Te arrepentirás de esto. Finalmente, mi madre de nuevo, podemos superar esto si te detienes ahora. Vuelve a casa. Hice una captura de pantalla de cada uno, los dejé en la carpeta, los etiqueté cuidadosamente. Ya no dolía leerlos, se sentía como coleccionar pruebas para un caso que ya no necesitaba argumentar. Ellos mismos me habían dado todas las pruebas, cada mensaje otra grieta en su fachada. Las horas pasaron así. La tormenta afuera enterrando las calles en blanco, mientras que dentro de mi apartamento, la carpeta se hacía más pesada con pruebas. Me movía entre el sofá y la ventana, a veces sentada, a veces de pie, siempre firme. El teléfono nunca dejó de vibrar, pero el ruido solo subrayaba la distancia entre nosotros. A última hora de la tarde, Jenna envió un mensaje más. Mamá está llorando ahora, Megan no deja de gritar, Brian se fue de casa, el tío Todd dijo que ya no ayudará, se está desmoronando. Lo leí lentamente, luego lo guardé, mi pecho se oprimió, no con tristeza, sino con algo más frío, más limpio. Esta vez, no era la víctima dejada fuera de la puerta, yo era la que tenía el registro, la que daba forma a la verdad. Cerré el portátil y lo puse sobre la mesa, la nieve había cesado, dejando la ciudad envuelta en silencio. Mi apartamento brillaba con la cálida luz de una sola lámpara, firme y tranquila. Dejé el teléfono boca abajo de nuevo, sus voces atrapadas dentro pero sin alcanzarme más. Por primera vez, vi el desmoronamiento de la familia no como mi pérdida, sino como su propia obra. Habían construido sus cimientos sobre la negación, y ahora se estaba desmoronando bajo el peso de sus elecciones. Me recosté en el sofá, con la manta sobre mis hombros, y dejé que la quietud de mi espacio se asentara profundamente. Esta vez, no era vacío. Era la prueba de que ya no estaba fuera de su tormenta. La mañana después de que la tormenta se calmara afuera, desperté con un pulso constante de notificaciones esperando en mi teléfono, lo alcancé con desgana, esperando a medias los mismos textos frenéticos de mis primos, pero lo que encontré me hizo detenerme, un correo electrónico, el asunto, en negrita al estilo familiar de Megan, todo en mayúsculas, acción legal, lo abrí. Las palabras eran cortas y secas, como si las hubiera dictado con los dientes apretados. Iniciaremos una demanda, has causado un daño financiero, prepárate. Mis ojos se detuvieron en la última frase, su falsa autoridad casi risible. La leí de nuevo, no con miedo, sino con la calma de alguien que finalmente sabía dónde estaba el suelo firme bajo sus pies. Tomé una captura de pantalla, la etiqueté como Megan Email amenaza legal, y la dejé en la carpeta de cuentas congeladas. El día transcurrió tranquilamente. Me preparé el desayuno, huevos fritos y tostadas, escuchando el leve siseo de la sartén mientras la ciudad afuera se descongelaba bajo la luz invernal. Pero a media mañana, mi teléfono volvió a vibrar, esta vez con una llamada que reconocí. Mark Evans, un colega en el que una vez me apoyé durante disputas contractuales complicadas, alguien que nunca desperdiciaba palabras. Su voz llegó enérgica y firme, como el sonido de puertas cerrándose. Tu familia está buscando abogados. Se pusieron en contacto con un bufete en Boise, diciendo que congelaste cuentas ilegalmente. Les dije que estaban perdiendo su dinero. Me enderecé en mi silla, el teléfono firmemente pegado a mi oreja. ¿Y ahora qué pasa? La risa de Mark fue corta, casi divertida. Audrey, todo está a tu nombre, cada cuenta, hipoteca, servicios, impuestos sobre la propiedad, seguro, incluso internet, las abriste, las pagaste, las gestionaste. Eso significa que tienes autoridad completa. Congelarlas no solo es legal, es tu derecho. Dejé que sus palabras se asentaran en mí como piedras cálidas en el frío. Durante meses, había albergado la sospecha de que tal vez había ido demasiado lejos, que encontrarían una manera de torcer mi elección en una acusación. Pero escuchar la certeza de Mark despojó ese miedo por completo. Continuó, su tono más firme, incluso si encuentran a alguien dispuesto a presentar un caso, ningún juez le dará aliento. No hay incumplimiento, no hay fraude. En todo caso, te protegiste de una explotación continua.
Cerré los ojos, un aliento escapando lentamente. Gracias, Mark. Hizo una pausa, luego su voz se suavizó, casi como un amigo más que como un abogado. Los has cargado el tiempo suficiente, no pueden reescribir la ley, y ya no les debes explicaciones. Después de que terminó la llamada, me quedé quieta con el teléfono en la palma de la mano. Las palabras repitiéndose. Totalmente legal. Indiscutible. Protegida. Mis hombros se relajaron, la tensión se deslizó como si me hubiera estado preparando para un impacto que nunca llegaría. No mucho después, otra vibración sacudió la mesa. Un mensaje de mi madre, su tono tratando de envolver la desesperación en cortesía. Hablamos con un abogado, dijo que estás en tu derecho, pero Audrey, seguimos siendo tu familia, ¿por qué estás haciendo esto? Miré las palabras, con el pulgar en vilo. Casi podía oír su voz, la misma calma firme que usaba cuando regañaba a los niños en su clase años atrás, pero debajo de ella ahora había miedo. Guardé la captura de pantalla sin responder y la archivé con el resto. Unos minutos más tarde, llegó otro. Nunca pensé que nos humillarías de esta manera. Todo el mundo está hablando. Dejé que el teléfono se atenuara por sí solo, sus palabras desapareciendo en la oscuridad. Por la tarde, el nombre de Raquel apareció en mi pantalla, esta vez como un nuevo titular en The Voice Chronicle. El artículo era conciso pero agudo. Fuentes legales confirmaron que todas las cuentas financieras relacionadas con la propiedad de los Pierce estaban a nombre de la coprestataria, otorgándole plena autoridad para suspender o cancelar los pagos. Los miembros de la comunidad expresaron su conmoción por la revelación, muchos señalando que la generosidad que una vez atribuyeron a otros había sido mal atribuida durante mucho tiempo. Leí cada línea con cuidado, luego cerré el portátil. Mi pecho se hinchó no de triunfo, sino de algo más estable, una especie de justicia que zumbaba silenciosamente en lugar de gritar. Más tarde, Jenna se puso en contacto de nuevo. Su mensaje, simple. Mamá está en silencio, Megan sigue paseando. Brian se fue de casa, todos se culpan unos a otros. Le respondí, breve y tranquila. Gracias por decírmelo. El sol bajó, una luz naranja se derramó por las paredes del apartamento. Me quedé en la ventana con mi café y observé los coches avanzar con cuidado por la calle salada de abajo. Dentro de mi pecho, la paz se extendió más ampliamente. La ley ya no era algo distante o inalcanzable. Estaba a mi lado como un testigo silencioso, recordándome que no me había excedido. Simplemente había dejado de ser su conveniencia. Esa noche, el teléfono volvió a sonar. El identificador de llamadas decía restringido, pero respondí de todos modos. La voz de un hombre se presentó como un oficial de cumplimiento del banco donde trabajaba Brian. Estamos revisando un archivo de audio en el que el señor Pierce se refiere a prácticas de documentación. Con efecto inmediato, ha sido puesto en licencia administrativa. Hizo una pausa, luego preguntó si tenía algo más que compartir. Mantuve mi tono medido. Todo lo relevante ya ha sido proporcionado. Me dio las gracias, y la llamada terminó, nítida como el chasquido del papel al cerrarse. Me senté en el silencio después, imaginando a Brian sentado en su oficina mientras su supervisor reproducía la grabación de sus propias palabras. Mantén su nombre en los papeles, es limpio. No hay necesidad de agitar las cosas. Las palabras que pensó que me mantendrían atrapada finalmente lo habían atrapado a él. La nieve había comenzado a caer de nuevo afuera, suaves copos girando bajo la luz amarilla de las farolas. Me apreté la manta sobre los hombros y dejé que la vista me calmara. La casa en Boise estaba fracturada. La comunidad ahora sabía la verdad. La carrera de Brian temblaba. Y las palabras de mi madre seguimos siendo familia sonaban huecas frente a la realidad del hecho legal. Apagué la lámpara, dejando el apartamento en una penumbra silenciosa. Sus amenazas se habían desvanecido en la nada. El silencio que quedó no era vacío, era ley, firme e innegable, de pie donde su culpa ya no podía alcanzarme. El golpe en la puerta llegó tarde a la tarde siguiente, suave y paciente. Dudé antes de abrir, esperando a medias otra entrega que había olvidado que había pedido. En cambio, de pie allí con un pequeño plato cubierto con papel de aluminio, estaba Helen Peterson, de 2 puertas más abajo. Estaba abrigada con un abrigo de lana, su cabello gris cuidadosamente recogido bajo un gorro de punto. Parpadeé, sorprendida, pero ella sonrió amablemente y levantó el plato. Galletas de avena, dijo, pensé que podrías necesitar algo dulce. Me hice a un lado y la dejé entrar, el aroma a azúcar y canela escapando mientras dejaba el plato en mi encimera. Helen había vivido en el edificio durante años, pero rara vez habíamos hablado más allá de saludos corteses. Sin embargo,
ahora me miraba con el tipo de mirada firme que tenía más peso que las palabras. Se sentó en el borde de mi sofá, doblando sus guantes en su regazo. Vi las noticias, dijo en voz baja. Sobre tu madre. Sobre las cuentas, la gente susurra, ya sabes cómo va. Sus ojos se suavizaron. Eres más fuerte de lo que nunca te dieron crédito. Me quedé de pie con las manos alrededor de una taza, sin saber cómo responder. Helen continuó, su voz tranquila. He vivido lo suficiente para saber esta verdad. Sharon te temía porque no podía controlarte. Por eso intentó excluirte. Las palabras aterrizaron más pesadas de lo que esperaba, oírlas de alguien fuera de la línea de sangre despojó todas mis viejas excusas. Me hundí en la silla frente a ella, sintiendo que algo se liberaba en mi pecho. Por primera vez en años, alguien que no estaba atado por la política familiar me había visto claramente. Compartimos galletas en la quietud del apartamento. El dulzor era simple, casi ordinario, pero me estabilizó. Helen se quedó solo un poco más antes de levantarse, poniéndose de nuevo los guantes. No necesitas que ellos vean tu valía, dijo, su mano rozando la mía al irse. Después de que se fue, el apartamento se sintió más cálido. No por las galletas, sino porque alguien finalmente había roto el silencio con amabilidad. Esa noche, me preparé la cena. Nada elaborado, solo pasta con ajo y aceite de oliva. Me serví una copa de vino y dejé un libro abierto en la encimera mientras el agua hervía. El ritual se sintió reconfortante. Mi espacio estaba en silencio, pero ya no resonaba con soledad. Zumbaba con algo más suave, más estable. 2 días después, apareció Jenna. Se deslizó dentro rápidamente, como si temiera que alguien pudiera verla. En su mano, sostenía su teléfono, ya listo para reproducir. Me pidieron que hablara contigo, dijo, casi a modo de disculpa. Presionó reproducir antes de que pudiera responder. La grabación estaba amortiguada al principio, las voces superponiéndose con agitación. La voz de Megan se abrió paso con más fuerza. La necesitamos de vuelta. Nadie más puede hacerse cargo de las facturas. Brian murmuró algo sobre reputaciones, la voz de mi madre lo silenció antes de quebrarse. Tal vez si ve que todavía la queremos. El archivo terminó abruptamente. Jenna me miró, sus ojos buscando, me preguntaron si pensaba que alguna vez volverías, solté un lento aliento, apoyándome contra la encimera. Diles que deberían centrarse en cómo mantener las luces encendidas antes de preocuparse por mí. Los labios de Jenna se curvaron en la más pequeña de las sonrisas, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Volvió a guardar el teléfono en su bolsillo. Sabía que dirías eso, murmuró. Nos sentamos un rato con tazas de té entre nosotras, el vapor enroscándose en la tenue luz. Me contó sobre su programa de posgrado, sobre los trabajos que aún necesitaba terminar. Escuché, agradecida por la normalidad, agradecida de que nuestra conversación no girara sin cesar en torno a la casa de mi madre. Cuando se fue, me abrazó brevemente, su bufanda rozando mi mejilla. Cuídate, susurró. La puerta del apartamento se cerró detrás de ella, y me quedé en la quietud con mi té. Mi portátil descansaba sobre la mesa, la carpeta de cuentas congeladas pesada de pruebas. Pero no la abrí. En cambio, miré alrededor de mi espacio. Pequeño, pero mío. La luz de la lámpara brillando en las paredes. Pensé en el ruido en Boise, las discusiones que Jenna había descrito, las voces fracturadas en la grabación. Durante tanto tiempo, había confundido su caos como prueba de que pertenecía, de que tenía que seguir arreglando, pagando, suavizando. Pero aquí, en esta quietud, me di cuenta de que la paz valía más que cualquier invitación o disculpa. Enjuagué las tazas, las puse en el escurridor para que se secaran y dejé que el zumbido del refrigerador llenara el silencio. Por primera vez, no anhelaba ser parte de su mesa. Me sentí agradecida de haberme alejado de ella. La semana siguiente, conduje al otro lado de la ciudad hasta el banco. La carretera todavía bordeada de nieve sucia de la última tormenta. El cielo colgaba bajo y gris, del tipo de mañana de invierno que hace que el mundo se sienta silencioso antes de despertar. Aparqué, apagué el motor y me senté un momento con la carpeta en el asiento del pasajero. Transferencia de hipoteca, impreso en tinta roja. Dentro había formularios notariados, registros de cuentas, cada pieza de prueba que había preparado. Cuando entré, el calor del edificio me envolvió, el débil olor a café flotando desde detrás de los mostradores. Un joven cajero me saludó y me dirigió a la oficina de un oficial de préstamos. Seguí el pasillo alfombrado, cada paso firme, cada respiración lenta.
El oficial levantó la vista de su escritorio cuando entré, su sonrisa profesional pero neutral. Puse la carpeta sobre el escritorio, deslizándola hacia él. Necesito eliminar mi nombre de la hipoteca de una propiedad en Boise. La cuenta está a nombre de ambos, pero el título pertenece únicamente a Sharon Pierce. Ella asumirá toda la responsabilidad. Se ajustó las gafas y abrió la carpeta, escaneando los documentos con cuidado. Su bolígrafo golpeó una vez contra el escritorio antes de asentir. Tiene la notarización, esto está completo. Al firmar aquí, libera cualquier responsabilidad vinculada a este préstamo. Tomé el bolígrafo, su peso firme entre mis dedos, y firmé mi nombre una última vez. El oficial selló los papeles, el sonido agudo contra la tranquila oficina. Estaba hecho, la casa ya no me ataba, la hipoteca, los impuestos, las facturas interminables, ya no eran míos para cargar. Mientras caminaba de regreso a mi coche, el frío me mordía las mejillas, pero me sentía más ligera. Mis botas crujían contra la acera helada, cada paso una exhalación. De vuelta en mi apartamento en Portland, puse mi portátil sobre la mesa y abrí la carpeta de cuentas congeladas por última vez. Capturas de pantalla, recibos, grabaciones. Cada archivo alineado en filas ordenadas. Durante meses, había sido mi escudo, mi registro de supervivencia. Me desplacé lentamente, luego cerré la tapa. Ya no era un arma, era un punto final al final de una larga frase. Me preparé café, el sonido familiar de la máquina llenando la habitación. El olor flotaba cálido por el aire mientras me acomodaba junto a la ventana, con la taza entre las manos. Afuera, la nieve había comenzado de nuevo, copos cayendo suaves y constantes, cubriendo la calle de blanco. El mundo parecía silencioso, casi nuevo. Susurré las palabras en voz alta, no para nadie más, sino para mí misma. No los destruí, solo dejé de darles acceso a mi sacrificio. La verdad aterrizó como una piedra arrojada a aguas tranquilas, ondulando, pero asentándose firme. Durante años, había creído que el amor significaba dar sin fin, que la lealtad significaba silencio incluso cuando dolía profundamente. Pero sentada en ese pequeño apartamento, viendo la nieve caer sobre Portland, finalmente lo entendí. Alejarme no era crueldad, era supervivencia. Mi teléfono estaba sobre la mesa, oscuro y silencioso. Sin nuevos mensajes, sin amenazas, sin súplicas. Y no lo alcancé. En cambio, tomé otro sorbo de café y dejé que el calor me llenara, un recordatorio de que la paz podía ser así de simple. Si alguna vez han cargado con una familia que se negaba a verlos, si alguna vez se han entregado a personas que solo los llamaban convenientes, espero que escuchen esto. No son débiles por alejarse, no son crueles por elegirse a sí mismos. A veces, lo más fuerte que pueden hacer es congelar el acceso a su sacrificio y volver a la luz de su propia vida. Muchas gracias por escuchar esta historia. Volveremos cada día con otra narrativa convincente. Si les ha gustado, por favor, muestren su apoyo dándole a me gusta a este episodio y suscribiéndose al canal, significa mucho para nosotros.